Buenos días, bienvenidos sean todos y todas. Gracias a las personas que nos acompañan en este evento y en especial agradecemos a nuestros gentiles invitados. Al final de la charla nos invitamos a las personas del público a interactuar con los integrantes de la mesa. Nos acompañan hoy el doctor Jorge Herrera Murillo, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional, miembro académico del Consejo Editorial de la EUNA. Jairo Núñez Moya, quien es académico de la Universidad de Costa Rica y autor del libro Del dicho al hecho, las políticas culturales y el discurso sobre la cultura que presentamos hoy. Juan Carlos Calderón Gómez, quien también es académico de la Universidad de Costa Rica y será la persona que comentará la obra que hoy estamos lanzando. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera ofrecer un especial saludo a las personas que me acompañan en la mesa principal. Al señor Juan Carlos Calderón Gómez, académico de la Universidad de Costa Rica y comentador del libro que presentaremos el día de hoy. Y al distinguido doctor Jairo Núñez Moya, académico de la Universidad de Costa Rica y autor del libro Del dicho al hecho. Para nosotros como universidad, la participación en esta feria reviste de vital importancia, sobre todo porque en este año la Universidad Nacional cumple 50 años de existencia. La universidad nace a la luz de la vida política nacional como un proyecto de universidad necesaria, bautizado así por el presbítero Benjamín Núñez, quien planteaba que las universidades latinoamericanas no podríamos ser una copia de las universidades europeas ni las torres de marfil, sino que tendríamos que ser universidades que estuvieran constantemente de la mano con los sectores sociales más desfavorecidos, brindando oportunidades reales. Y en el contexto de esa concepción de la Universidad Nacional, yo creo que no resulta menos pertinente la presentación de una obra como esta que acogió la editorial de la universidad, sobre todo en tiempos donde nos acechan políticas neoliberales que buscan reducir al Estado a la mínima expresión y reducir las discusiones políticas sobre el futuro del país a su mínima expresión. Es fundamental que como universidad nos aseguremos de formar ciudadanos que siempre tengan la claridad de la importancia que la formación integral de personas reviste, en el sentido de que no solo es importante desarrollar la economía, no solo es importante desarrollar una agenda política, sino también es fundamental el desarrollo de las artes, el desarrollo de las humanidades. No podemos dejar como universidades de prever que nuestro rol en la sociedad es asegurar una visión de largo plazo. Desgraciadamente, nuestro país y nuestros políticos generalmente adoptan políticas de muy corto plazo, pero ahí es donde las universidades tenemos que entrar no solo a preocuparnos por aquellos aspectos que los políticos de turno dejan de lado, sino preocuparnos por fomentar un desarrollo integral, holístico de los ciudadanos y sobre todo de los futuros profesionales que estamos formando. Me gustaría dejarlos el día de hoy con don Juan Carlos Calderón Gómez, quien va a hacer la presentación y los comentarios de la obra que el día de hoy nos toca atender. Adelante. Muchas gracias, muy amables y muy buenos días, doctor Jorge Herrera Murillo, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional. Es necesario que use micrófono, es que hay un eco y una, ¿verdad?, que no sé si es más agradable de este lugar, aún así cuando subo el volumen hay más eco todavía, entonces trataría como de modelarlo así, no sé, para la grabación. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días, sobre todo que hay mucha gente amiga, muchos también académicos de la universidad y sobre todo familiares de Jairo. Para mí es un honor realmente que Jairo me haya solicitado presentar este libro y una gran responsabilidad
Sin embargo, el tema es apasionante, el tema es necesario, como lo dijo el señor vicerrector, y que de alguna manera involucra, o de muchas maneras involucra a todas las poblaciones marginales de este país. Las políticas culturales y el discurso sobre la cultura en el Estado costarricense 1998-2018, es este volumen hermoso que está acá, que me imagino que va a estar a la venta también en la feria ahora, hoy mismo, entonces pueden ir después a la feria de adquirirlo. Del dicho al hecho, y es inevitable decir, hay mucho trecho. Es una expresión muy usada hoy en día, que podría tener su origen en el latín, loci facile, prestare difícil. Hablar es fácil, prestar difícil. Y su significado se relaciona con las dificultades que surgen prácticamente siempre. A la hora de poner en práctica cualquier acción que en buena teoría sonaba sencilla y asequible, en la titulación de este estudio, Núñez Moya, su autor, deja incompleto el popular refrán. Como buen entendedor del ejercicio docente, seduce a las personas lectoras para que inevitablemente lo completemos y con ello, desde ese provocador título, nos hace partícipes de esta aventura intelectual. Ya fuera de su origen, la popularidad de esta expresión queda también reflejada por su aparición en distintas obras de la literatura española. Quizá la más famosa corresponde a Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero del dicho al hecho hay gran trecho. Yo me atengo al renegado, que me parece un hombre de bien y de muy buenas entrañas. Esa es la cita que hace don Miguel de Cervantes en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Enseña que entre lo que se dice y lo que se hace, por lo regular media mucha distancia, y que no se debe pues confiar en las promesas que pueden no cumplirse o cumplirse a medias. Si bien las investigaciones sobre el tema de las políticas culturales y su incidencia en las comunidades, en la región y en el mundo han llamado la atención de las personas investigadoras de las ciencias sociales, la antropológica en particular, además de las disciplinas escénicas, este interés en nuestro país ha estado primordialmente en manos de la academia en estos últimos 3 decenios, a través sobre todo de los trabajos finales de graduación, de las tesis de grado y de las tesis de posgrado. Núñez Moya, en su investigación, nos presenta un tratamiento exhaustivo y detallista del tema cultura y de las políticas culturales. A través de su narrativa antropológica nos facilita un completo estado de la cuestión, un marco conceptual necesario, una contextualización mundial, regional y costarricense y una certera interpretación de los datos obtenidos, imprescindibles para comprender la dimensión multifactorial y multidimensional del fenómeno cultura y el objeto de estudio de las políticas culturales en los 2 decenios delimitados. Jairo le enfatiza el momento fundacional de la aparición de las políticas culturales propuestas por el Estado costarricense, oficialmente hablando desde la década de los 70 con la fundación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Esto no quiere decir que no hayan habido otros intentos de formular políticas, pero sistemáticamente y de alguna manera ordenadamente es a partir justamente de la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Y nos brinda un minucioso estudio sobre los 5 gobiernos que ostentaron el poder político de 1998 al 2018 dentro del territorio nacional e internacional y las diferencias y ausencias conceptuales de esas propuestas. Al parecer, solo la administración de Miguel Ángel Rodríguez, como escudriña el autor, a través de la ministra de Cultura de entonces, la señora Astrid Fischer, comprende en toda su dimensionalidad el concepto de cultura, aplicándolo, abrimos comillas,
a todas las expresiones y acciones materiales, intelectuales y espirituales realizadas por el ser humano en el seno de la sociedad. La cultura como producción de bienes materiales y simbólicos, cerramos comillas, y no solamente el mundo de las manifestaciones artísticas, como usualmente se aplica, como sostiene constantemente Heidegger, filtración muy asumida incluso por las personas académicas que no se relacionan con las ciencias sociales y que confunden la cultura como un sinónimo de arte o de actividad artística. Durante los decenios de los 70 y los 80, el Estado intervino en las comunidades principalmente desde una sola línea de acción, de la persona que lleva, o las personas que llevan la cultura a las comunidades y las personas que reciben actividad maquillada como democratización de la cultura. Acontecimientos mundiales señalados por el autor como la Guerra Fría, la crisis del petróleo y la globalización, detalles no menores, moldearon significativamente los enfoques que sobre cultura y políticas culturales trascendieron de un estado benefactor, la cultura como un lujo, a un estado difusor de la ideología dominante, la cultura como un bien que se mercadea, con principios esencialmente neoliberales que incorporan no solo al Estado, sino a la empresa privada, al trabajo interinstitucional de los diversos entes estatales para uso de sus recursos y no de sus presupuestos, como también lo apunta el autor. Y las alianzas internacionales orientadas conceptualmente en el entendido de que la cultura es solo un fenómeno artístico, rentable y que excluye otras formas de expresión instaladas en la representación del imaginario colectivo, del espíritu de los pueblos y desafortunadamente olvidados por los políticos. Una particular atención, como señala el autor, es la propuesta avanzada del gobierno de Solís Rivera, en la que incluye por primera vez a las poblaciones indígenas, poblaciones de LGTB, a las personas en condición de discapacidad y a las personas afrodescendientes, que se suman a las tendencias mundiales invisibilizadas relativamente en declaraciones y convenios internacionales. Por otra parte, esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos, de las agencias de cooperación del Sistema de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales han coincidido en que los riesgos que frenan el desarrollo y bienestar de los pueblos provienen de una distribución desigual de bienes y servicios que han llevado a situaciones de exclusión y vulnerabilidad a amplios segmentos poblacionales, sobre todo a partir de la Declaración y Programa de Acción de Durban en el 2001. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Hay entonces dos formas en las que la cultura se vuelve objeto de la política cultural, afirma Heidegger, lo cual coincide con el planteamiento de Brunner. Una de esas formas, abro comillas, es la aristocrática, esto es, la de los hombres cultos, y la otra, la económica, la producción y reproducción de la vida material, cierro comillas. Esta última, digamos nosotros, queda plasmada en la ley 10.044, denominada Fomento de la Economía Creativa y Cultural, establecida en la administración del señor Carlos Alvarado Quesada y fungiendo como ministra la señora Sylvie Durán Salvatierra. Esto no está en el estudio, porque no lo comprende en el rango del periodo. Es adecuado enfatizar que estas dos maneras de abordar la cultura y las políticas culturales como un recurso propagandístico y democrático se yuxtaponen y pueden convivir conjuntamente, incluso una le sirve a la otra y en circunstancias especiales se pueden intervenir mutuamente. Es importante y justo señalar, además, que la aparición de los programas de becas taller y el trabajo profesional de las y los promotores culturales del llamado Ministerio de Cultura y Juventud a partir de 2007, se le cambia el nombre, ha contribuido en su trabajo en comunidades a deslindar
a deslindarse de esta forma invasiva y vallecentrista de trabajar la cultura no como una imposición, sino más bien como una forma de intercambio de conocimiento y de saberes gracias a los y a las profesionales graduados de las universidades públicas esencialmente y deslindados subrepticiamente de los mismos enfoques en que la clase política y burocrática mira a la cultura. Hay una preparación universitaria importante que de alguna manera se filtra independientemente o subrepticiamente y provoca realmente reacciones muy interesantes. Yo he conocido gestores y productores y productoras y gestoras culturales maravillosas que saben de lo que están hablando, que saben intervenir a una comunidad, pero esto no es un lineamiento oficial, esto obedece a la sensibilidad y a la capacidad intelectual que estas personas graduadas de las universidades, que generalmente son dos universidades, la UNA y la Universidad de Costa Rica, las que tienen este tipo, las que forman este tipo de profesionales. Es el Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, el que define los planteamientos oficiales de lo que es y no es cultura, sus reafirmaciones, sus incorporaciones y, por supuesto, sus omisiones. Se convierte en pensador, inclusivo y excluyente, cuando debería ser, a mi criterio, básicamente protector, estimulador, cogestor, vocero y difusor de las manifestaciones culturales que nos dan un sentido de pertenencia y de plenitud. En el marco conceptual para abordar el objeto de estudio cultura y políticas culturales, lo proponen los partidos, el marco conceptual para abordar el objeto de estudio lo proponen los partidos políticos en sus planes de gobierno cada 4 años, y cada 4 años tenemos un nuevo enfoque de lo que debe o debería ser el abordaje de la cultura. No porque la cultura no sea un fenómeno estático y dialéctico, sino porque coincide ese planteamiento con intereses personales o grupales partidarios. Es un discurso impuesto por el poder político. El Ministerio de Cultura y Juventud se ha vuelto una estructura compleja y poco flexible, también lo menciona el autor constantemente, y lo demuestra además, igual que todo el aparato estatal costarricense, incluidas las universidades. En la propuesta meticulosa, esquemática e interpretativa de Jairón, el mismo autor señala que sus estrategias analíticas toparon muchas veces con el silencio de los protagonistas y con materiales olvidados en la esquina oscura de la memoria colectiva costarricense. Y lo que halló le sirvió al autor para deconstruir, reconstruir y proponer el paso cultural y las propuestas políticas culturales de todo un país en un periodo de 20 años, que se ha merecido mejor suerte del país, en el estudio. Además, el autor utiliza un planteamiento antropológico y análisis crítico del discurso para adentrarse en el objeto de estudio, en los descubrimientos y poder evidenciar la fragilidad y la manipulación de las políticas culturales por un lado y del anchísimo trecho que existe del discurso a la acción, del dicho al hecho. Los embates neoliberales no solo establecen a través de las propuestas de rentabilidad, excluyendo las manifestaciones culturales que por su dinámica y sentido de comunidad y convivio forman el corpus que liga todas las actividades de la tribu, del clan y de la comunidad. Como señala tan acertadamente María del Carmen Araya Jiménez en el excelente prólogo que está muy bueno, estoy haciendo de publicidad, pero es maravilloso el prólogo de María del Carmen, de este libro, cuando habla sobre la importancia del ministerio, que yo comparto plenamente, dice lo siguiente: la razón de su trascendencia se funda en el hecho de que las políticas son instrumentos que pueden potenciar o no las expresiones culturales de un pueblo, en diálogo con las manifestaciones provenientes de muchas partes del mundo, con lo cual se contribuye o no con el enriquecimiento de la creatividad, la identidad, la realización, la capacidad crítica y la vida cotidiana de los seres humanos. Forjar personas más plenas y libres en todos los espacios que habitan debería ser la rosa de los vientos de las políticas culturales. Muchas personas que ocupan los puestos ministeriales y posiciones de mandos medios
ya cierro las comillas, muchas personas que ocupan puestos ministeriales, posiciones de mandos medios, no conocen los programas que redactaron un grupo pequeño, una élite del partido o un grupo de personas iluminadas que no conocen del trabajo que se realiza en comunidades, lo que hace que el sistema de la verticalidad neoliberal se filtre a través de los quehaceres ministeriales, pensando más que nada en las formas de rentabilidad y merchandising, invisibilizando todas las actividades culturales que no entren en ese marco publicitario. Y por último, ya que empecé esta presentación citando al Manco de Lepanto y particularmente a Don Quijote de la Mancha, no quiero terminarla sin otra cita del siglo de oro español, esta vez con Don Pedro Calderón de la Barca, que en el auto sacramental alegórico intitulado La vida es sueño, no es la obra, es el auto sacramental, cuando menciona cuando los elementos tierra, aire, fuego y agua señalan al mismo tiempo que Dios pudo crear al mundo porque Dios lo quiso, porque pudo y sobre todo porque supo. Esperemos que las nuevas generaciones de políticos, de gestores culturales, del Ministerio de Cultura, de los gobiernos locales y de las fuerzas vivas, de las comunidades, que se les pueda aplicar estas referencias y que sepan para que puedan y para que quieran cambiar las cosas y enfrentar la distancia implacable que va del dicho al hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Juan Carlos por su presentación. Si me lo permiten, quisiera introducirles al autor del libro. Jairo Núñez Moya es profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es antropólogo y psicólogo con una maestría académica en literatura latinoamericana y otra maestría académica en antropología. Actualmente cursa el máster universitario en ética y democracia de la Universidad de Valencia, España, y desarrolla su tesis doctoral del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Es docente e investigador en la Universidad de Costa Rica desde el año 2006, donde ha colaborado con la Escuela de Antropología, el posgrado en literatura y con el posgrado en antropología. También coordina el Congreso de Humanismo y la sección de Comunicación y Lenguaje en la Escuela de Estudios Generales. Sus áreas de investigación versan sobre identidad, cultura, género y literatura latinoamericana contemporánea, temas sobre los cuales ha publicado alrededor de 30 artículos académicos. Su más reciente publicación es el libro El análisis de la cultura, aspectos básicos para la elaboración metodológica de un plan de investigación. Tiene experiencia en la dirección y la gestión cultural a nivel cantonal, de donde surge su interés por las políticas culturales. Los dejo con tu tiempo. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y dedicaron parte de su tiempo para estar aquí hoy. Muy buenos días a María Camacho, editora de la Universidad Nacional, cuyo acompañamiento y trabajo fue crucial para que este libro tuviera la luz. Muy buenos días a don Gabriela Murillo, representante académico del Consejo Editorial de la Universidad Nacional y Centro de Investigación, esta casa de estudios que también fue mi casa durante 5 años entre el 2007 y el 2011. Y buenos días nuevamente a Juan Carlos Calderón, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, colega académico, quien me ha honrado con su lectura atenta para la presentación de este texto. A todas y todos mi agradecimiento. Este trabajo que hoy se pone a disposición de la comunidad nacional e internacional con sello CUNA es el resultado de una investigación que curiosamente pospuse por algún tiempo y que también se transformó en el camino.
Su germen fue mi experiencia en la Dirección de Cultura, recién comenzando mi vida laboral en un cantón del área metropolitana, donde comprendí que en la institucionalidad, la cultura, esa denominación política para acciones que van dirigidas a la sociedad, se movían a gusto y que la posibilidad de retribuir impuestos en bien social se convertía, como en algunos momentos lo he señalado, en trapito de dominio de los políticos. Algo que ha sido un secreto a voces, pero que no se había planteado de manera académica, con el fin de evidenciar los intersticios del poder y las limitaciones de la población en general para acceder a espacios culturales y artísticos acordes con sus necesidades en virtud de sus potencialidades y con una participación activa para la puesta en valor de la cultura. Así, si bien el libro tiene un enfoque crítico desde la antropología, al indagar la historia, la política, la estructura y las acciones del Ministerio de Cultura y el posicionamiento del Estado en relación con la cultura, se nos dice mucho de la dinámica que ésta ha tomado en nuestra sociedad en al menos la segunda mitad de existencia del Ministerio de Cultura, la cual coincide con lo que va del siglo XX. El acercamiento a informes, memorias, actores sociales y el discurso que se construye en relación con la toma de decisiones posibilita explicar lo que ha venido sucediendo en los últimos años, no solo en materia presupuestaria, sino con el posible cierre técnico del Ministerio. Dejar políticas culturales que otrora fueron cercanas a la población y minimizar poco a poco el campo de acción cultural y más recientemente el artístico pone sobre la mesa una discusión necesaria, que así como lo es la educación, a propósito del estado de la cuestión, el estado de la educación presentado esta semana, sin educación y sin cultura, las condiciones de la población y el país empeorarán. El reconocimiento identitario, la valoración de la cotidianidad y el desarrollo de la creatividad se ven limitadas. Creo en particular que hoy es clave poder dar explicación a estos fenómenos que son correlatos de un sistema económico que limita y dinamita el Estado social de derecho. Por ello, hay un llamado importante en este texto a acercarnos a las personas que son, sin duda, la razón de ser de la institucionalidad. Me gustaría cerrar precisamente con el fin del texto, donde señalo lo siguiente, abro comillas: si la primacía de lo económico sigue avanzando a nivel institucional, la posibilidad de gestión cultural real se minimiza, pues lo que existe es una gestión administrativa y una visión empresarial de la cultura propugnada desde el Estado. Por ello, lo aquí expresado, el texto, da luces para entender que situaciones como la reducción de un 13,4% al presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2021, que fue propuesta por la Comisión de Asuntos Incendiarios también, de la Asamblea Legislativa durante la discusión del presupuesto nacional en el 2020 y que no entra, digamos, dentro del periodo del texto, pero que se repitió el año anterior por la lucha que hubo que dar por la no reducción del presupuesto, el cierre técnico del Ministerio, y que ahí el sector artístico ya vio que también la parte no solo de las políticas culturales tradicionales, sino la propugnación, digamos, de políticas asociadas al arte se ven limitadas, y que afectaría además las dependencias ministeriales. Todo esto no es más que una estación en el proceso de cambio en relación con las políticas culturales ya instaladas. No verlo o no querer verlo trae consecuencias importantes, no solo para la gestión institucional de la cultura, sino para el ejercicio de las mismas artes y con más razón de las posibilidades que tiene, en este caso, la antropología para incidir en la sociedad. Se quiera o no, las políticas culturales son una variable decisiva en las condiciones de la sociedad y será necesario repensar la gestión de la cultura con el fin de propiciar acciones de participación democrática para diferentes sectores que puedan, más allá de la lógica economicista, sentirse involucrados, representados y ser parte importante de la construcción de la nación. Cierro. Muchas gracias a la Universidad Nacional, que como señalaba, entre el 2007 y el 2011 también fue mi casa y ahora lo es también a partir de esta producción. Nuevamente a Marianela por su acompañamiento y a Juan Carlos por su tiempo, sus palabras y apoyo en esta presentación. Gracias.
Si alguno del público tiene alguna pregunta, algún comentario, tenemos unos minutos que podemos aprovechar. O ustedes mismos en la mesa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, quiero agradecerles por la presentación tan agradable de un texto que le invita mucho a uno a enterarse en un tema que me parece más necesario justamente en lo que tiene que ver con el presupuesto destinado a la cultura de nuestro país. Y como bien han insistido quienes presentaron el texto, pues hay una distancia grande entre las políticas culturales que se proponen versus la aplicación. Pero quisiera preguntarle en términos de la relación que tiene con el discurso en campaña. Creo que también hay algo de distancia entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Toda vez que el discurso de los grupos políticamente mayoritarios tiene durante el proceso de elecciones una marcada insistencia en el desarrollo de la cultura, que si no me equivoco luego se ve minimizada ya cuando se lleva a cabo los papeles o los documentos que quieren poner en práctica este tipo de culturas, y que luego me parece bien el otro tercer nivel que tiene que ver ya con la puesta en práctica de ellos. Quisiera preguntar si hay alguna relación con estos elementos, si el análisis del autor tiene elementos relacionados con eso. Ahí. Vieras qué curioso, porque uno revisa, por ejemplo, los programas que son los programas de gobierno de quienes llegan oportunamente al poder, que son una declaración de intenciones. Pero en esas declaraciones de intenciones, la cultura está maquillada, no está del todo clara y se mezcla con algunas otras acciones, como por ejemplo la atención a algunos grupos específicos, sea por situación socioeconómica, sea por la atención al deporte, e inclusive en algunos casos están casi que del todo ausentes y hay que escudriñarlos en lo que se refiere a la sociedad, tratando también de hacer un esfuerzo para poder identificar ahí algún tipo de acciones puntuales para poblaciones específicas o para algunos de los planteamientos asociados también inclusive al azar. El mismo concepto de cultura que se utiliza en algunos casos es un concepto que tiende a reproducir el imaginario marcado de lo que fueron los años gloriosos del Ministerio de Cultura, pero que no es el tiempo en que vivimos. Y curiosamente, en uno de estos programas, no voy a decir cuál, hay un punto de inflexión donde se dice que inclusive el Ministerio de Cultura no debería de ser el ente rector de la cultura, porque la cultura está en todo lado, pero resulta que la cultura también va a estar en el Instituto Costarricense de Turismo, también va a estar en los procesos de articulación de emprendimientos, y por lo tanto el Ministerio de lo que se convierte es un facilitador para esos otros procesos. ¿Qué indica eso? Que la política cultural ha variado de estar cercana a la población, o como decía Juan Carlos, yo creo que sea en algún momento que fueron muy conocidas y muy deseadas las becas taller o algunos otros espacios, para ahora tener, por ejemplo, fondos concursables, que son unos cuantos los que ganan los fondos concursables y no se convierte en cómo llevarlo a todo el territorio nacional. Entonces, claro, hay en esta visión que decía de los intersticios del entre, que produce también el análisis del discurso, la evidenciación de estas ausencias que también son datos en relación con cómo las políticas culturales han variado y en la manera en la que no están presentes como políticas, sino más bien como acciones sucedáneas de algunas otras acciones, ¿verdad?, que forman parte de los intereses de quienes acceden. Pero por el otro lado también tenemos la estructura ministerial y la poca capacidad de acción que se tiene dentro de esa estructura para poder estar cambiando. La Política Nacional de Cultura 2014-2023, sí, que se creó en el gobierno de doña Laura Chinchilla, por ejemplo, es una política que buscó el concurso de los sectores
que visualiza sí el elemento económico para el rescate de algunos grupos tradicionalmente ausentes, pero que hoy, que ha cerrado, digamos, ya el plan de acción de esa política, vemos que no se llevó a la práctica como estaba. E inclusive vemos, por ejemplo, las buenas intenciones de la modificación del artículo 1 de la Constitución Política en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que lo que redunda es en un hecho meramente de maquillaje, ¿verdad? En relación con la práctica. Porque quienes llegan al ministerio y tienen alguna intención, que es lo que de alguna manera se visualiza también con Astrid Fischer y con Elizabeth Fonseca, que provienen del área de la historia ambas y que buscan articular una visión de cultura tratando de modificar y de plantear algunas de las perspectivas que han estado articuladas desde la estructura ministerial y no duraron un año en el poder, ¿verdad? Porque los mandos medios, como bien también lo señalaba Juan Carlos, se convierten en quienes son los que regulan en los centros burocráticos en este país, y eso dificulta también la modificación de qué hacer, ¿verdad? Que está ahí anclado, pero que, como decía don Mariano García, ya con estas últimas acciones que se han presentado ya no da tan siquiera para que esa estructura y quienes han estado ahí puedan producir. Hablaba con una colega hace unos días a propósito del libro y de la dinámica en el ámbito artístico y cultural del país, qué está haciendo y dónde está, por ejemplo, el Taller Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de la Compañía Lírica Nacional. Tenemos una compañía lírica, ¿verdad? Los presupuestos se han ido abajo, ¿verdad? Y estas mismas instancias que están dadas como parte de la estructura del ministerio están ahí en el organigrama, pero no están produciendo. Entonces sí, esto dice mucho también de las condiciones y como vemos justo en estos últimos dos gobiernos que no están ya en el texto y en el actual, yo creo que la situación, igual que como se dice con la educación, no está bien. Correcto. Y con respecto a la Compañía Nacional de Teatro, es un tema que me atañe directamente. Por ejemplo, no ha realizado ningún montaje este año y los presupuestos cada vez en años anteriores han ido disminuyéndose considerablemente, pero sin embargo van a hacer, y ya sacaron un cartel, un concurso para la festividad esta del trabajador del teatro en diciembre. O sea, van a hacer un acto para festejar a los trabajadores y trabajadoras del teatro costarricense y no han hecho nada para tratar de reforzar, de articular propuestas escénicas que nos vengan a beneficiar, y no solo, por ejemplo, yo me encontré en el Teatro México Salazar a varios técnicos de la Compañía Nacional de Teatro y les pregunté qué estaban haciendo ahí, y me dijeron que es que de ahí ya no están haciendo nada y nos mandan a diferentes lugares a hacer teatro, por ejemplo. No se articula una política, por ejemplo, de giras de la Compañía Nacional de Teatro a nivel nacional, pero no solo giras para que la gente vaya a ver la obra y diga qué bonito, sino que tendrían que estar acompañadas por un intercambio con la comunidad, con talleres, con muestras de la misma comunidad el mismo día en que se presentan estas actividades. Entonces, porque no hay ese interés, ya paulatinamente los gobiernos neoliberales han ido socavando todo lo que en algún momento los ideales románticos del 70 se establecieron, ¿verdad? Toda la producción que se realizó en los años 70 con la creación del ministerio y todas las adscritas que se llaman ahora ni siquiera son adscritas del ministerio directamente, sino que son adscritas del Teatro Benito Salazar, y el único que está fuera de eso es el Teatro Nacional. El Teatro Benito Salazar no tiene tampoco el personal para cubrir a tantas instituciones adscritas que hay. Entonces, bueno, el trabajo con los museos, por ejemplo, es un trabajo que no se ha hecho a conciencia y que en algunas mentes de la gente que toma decisiones siguen pensando en que el museo, la gente llega a ver cosas al museo y se va. Y el museo, la visión contemporánea de los museos es totalmente diferente a eso. Intervienen más con la comunidad, se desplazan a la comunidad,
hay un intercambio de saberes maravilloso con la comunidad, y la comunidad también se encarga de realizar sus propias producciones y trabajos. Por eso este libro de Jairo, este estudio publicado por la EUNA, es tan importante para el país y para todas las y los gestores culturales que trabajan ahora, que hay muchos profesionales ya, pero no existe la carrera sino hasta hace poco, años, no sé si 5 o 6 años, que en el recinto de la sede del Pacífico se estableció, de la Universidad de Costa Rica se estableció una carrera, un bachillerato en gestión cultural. Es la primera vez, hay digamos algún esfuerzo de articular y formar profesionales en este sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ahí está, todavía falta muchísimo que hacer. Con el exiguo presupuesto que tienen las instituciones, algunas realmente hacen un trabajo también maravilloso, eso no lo podemos negar, y obedecen más, como insistí en la presentación. Vos trabajaste en la Dirección de Cultura como promotor cultural, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de aportes que hacen a veces son muy buenos para la comunidad, pero otras veces en la comunidad no hay nadie que trabaje este tipo de cosas, ¿verdad? O que estimule este tipo de actividades. La comunidad sabe y la comunidad valora su quehacer artístico, y a veces hasta le interesa divulgarlo, le interesa vivirlo en su comunidad, dependiendo de cuál sea el objeto de cultura, no solo artística, sino de otras manifestaciones, inclusive hasta religiosas, y la comunidad lo vive así. A veces la intervención del ministerio lo que hace es un poco desvirtuar este tipo de manifestaciones. Gracias. Sí, también nada más una cosita más. El texto hace un análisis de lo que se propugna desde el Estado, ¿verdad? Entendiendo el Ministerio de Cultura como el ente rector del Estado. Hay muchas otras iniciativas que, paralelo a este discurso, se han planteado, que son las que han permitido que sobrevivan grupos culturales, inclusive en regiones, que son baluartes de la identidad de la cultura nacional y del arte también, que se financian por rifas y que, ¿verdad?, toda esta dinámica por un interés particular de los grupos. Pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Porque no deberían tampoco estos grupos estar haciendo algo cuando el Estado es el llamado a facilitar estos procesos. O intereses a veces asociadas a las embajadas. Yo recuerdo el Centro Cultural Español, como el proyecto del Farolito, por ejemplo, donde daban muchos talleres, había mucha actividad de capacitación, y fue un tiempo glorioso, como en los años 90 y empezando un poco los 2000, que realmente directores que asumieron esos cargos realmente estaban muy preocupados por intercambiar conocimientos, por generar nuevas formas de investigación, pero conforme ha venido pasando el tiempo, también esos proyectos se han ido abandonando por desfinanciamiento, por falta de interés también a veces de las nuevas personas que han asumido esos cargos, ¿verdad? Buenos días. Yo quisiera expresar mi complacencia por este esfuerzo, felicitar a Jairo por haberlo llevado a término, porque nos permite estar ante una obra que no solo es necesaria, sino oportuna. Necesaria porque hay muy poca investigación, reflexión sistematizada sobre este tema, y sin duda la rigurosidad académica de Jairo hace que sea un texto con detalles y rigurosidad, pero impecable. Así que estamos ante una obra de referencia no solo para las personas del mundo académico, sino para los tomadores de decisiones. Y creo que es absolutamente oportuna en momentos como los que vivimos, donde la liviandad, la trivialización, sobre todo la demostración del conocimiento en aras de una exaltación de la ordinariez, nos permite reflexionar sobre lo que ha sido este país, que apostó muy fuertemente hacia la creación de una institucionalidad
muy robusta, muy fuerte, no solo en el campo de la cultura, y que ahora la vemos tremendamente, yo diría que más que vulnerable, abatida, y en algunos casos casi que de muerte, ¿no? Creo que este texto nos permite reencontrarnos con esos principios que han hecho de este país, ese país que ha respetado a los demás, que ha sido un país hospitalario, un país que ha permitido construir esas redes en las que decía la alusión ahora don Carlos. Es un país que en este momento está muy huérfano de lo que hace al fortalecimiento del tejido social. Así que yo creo que es una obra que nos viene a dar no solo el espacio de repensarnos, sino también la alegría de saber que podemos retomar la senda de esa construcción colectiva que permite que haya una dignificación del ser humano. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, invitamos al presentador y al autor que nos acompañen al frente para darles un pequeño agradecimiento por parte de la editorial Universidad Nacional, que va a ser entregado por el doctor Jorge Herrera, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional. Muy bien, con esto despedimos la actividad. Gracias, muy bien.